Decía bien en el comienzo del programa que Virgilio Fiorotto, habíamos pasado la presentación la semana pasada, había presentado su libro Desde las Flores en Irasusta hace algunos días, y hoy lo habíamos invitado para que estuviera con nosotros para de una manera recorrer su vida, y a través de ese recorrido, por ese sendero de su vida, seguramente también recorrer el libro Desde las Flores. Esto es más o menos así, Virgilio, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Encantado de estar en tu programa, gracias por la invitación. Bueno, estamos en un periodo de parto, porque hemos dado a luz un poco las vivencias que tenemos de todo el tiempo vivido, que ya son unos cuantos años, ¿viste? Y bueno, y recuerdos lindos que tengo de mi lugar, de mi pago, de mi gente, de mis vecinos, de mis familiares. Bueno, todo está plasmado ahí en el libro un poco, cómo se trabajaba antes, cómo se hacían las cosas, qué gente teníamos, bueno, y un montón de vivencias. Están plasmadas en este libro, Desde las Flores, que está en todos los kioscos, en todos los lugares aquí en nuestra ciudad, ¿eh? Sí, están ahí en las librerías, en los kioscos, para que el que quiera leerlo, que lo compre y que lo tenga el recuerdo. Si no le gusta, que me lo diga también, y si hay alguna cosa que no le gusta, a mí me gusta que digan la verdad, que no lo alaben porque sí nada más, porque así nos corregimos para otra vez. Además, la crítica constructiva siempre sirve. Virgilio, lo charlábamos antes y lo decía yo también cuando comenzaba el programa, que me imagino que un recorrido a lo largo más o menos de tu vida es más o menos un recorrido por cada página de este libro. Es más o menos eso, ¿no? Es lo que se va reflejando en este libro. Claro, vos sabés que ahí en esa zona vivió mucha gente, había una casa cada 500 metros, con la diferencia de hoy que hay una casa cada 5.000 hectáreas, habitada por lo menos, están las taperas nada más, y nos ha quedado gratos recuerdos. Ahí vivió una familia muy grande, aparte de mi familia, mis vecinos, todos, ¿no es cierto? Y nos ha quedado una memoria inolvidable. Yo fui el último de la familia Fiorotto que salió de ese campo, que eran 9 familias de los hijos de mi abuelo, de los cuales éramos 109 primos hermanos, y el 80 o el 90%, si no nació, vivió en ese campo de 1.000 y pico hectáreas. Yo fui el último en salir de ahí del campo, dejar de habitarlo cuando vino la ley de desalojo, ¿no es cierto? Viví 35 años ahí, nací, viví en la misma casa, entonces me han quedado gratos recuerdos y me sentí casi con la obligación de escribir las memorias. ¿Por qué? Porque fui el que vivió hasta el último momento. Sí, ahí nos ha quedado algún recuerdo con algún pedacito de campo que alcanzamos a rascarle a esos grandes terratenientes que había antes, ¿no es cierto? Pero es muy poco, pero nos quedó el recuerdo por lo menos. Y bueno, ahí cuento en el libro un poco las vivencias, cómo se vivía en familia, las diversiones que había, los trabajos que se hacían, las herramientas que se usaban, un montón de cosas que hay que leerlo el libro. Virgilio, yendo a lo personal, si querés lo separamos, más o menos a qué edad ya empiezan los trabajos en el campo, empiezan los primeros recuerdos de esos campos, de esos lugares. Me imagino que una fiesta de fin de año con 109 primos tiene que haber sido al menos más que interesante. Muchas cosas además muy apegados a la música, muchas costumbres, muchas tradiciones, y esos vecinos, aquellos que hemos nacido en el campo, sabemos que el vecino del campo es diferente por ahí al de la ciudad, se van tejiendo otros lazos. Claro, el vecino a veces más que un familiar, y en este caso nuestro, que éramos vecinos y familiares, con más razón, había mucha solidaridad. Se empieza a trabajar en el campo, y desde toda la vida. Nosotros, la escuela nuestra era la primaria a media, porque en el campo había 3er grado nada más en ese tiempo, y todavía más, yo lo cuento en el libro, en un tiempo le sacaron el 3er grado a las escuelas de campo a muchas, y quedó nada más que con 2º grado. Entonces, la edad nuestra, a los 10, 12 años, ya estábamos arriba de los arados, porque al salir de la escuela ya había que trabajar para aportar un poquito más a la familia, a la olla, como se decía antes, ¿no es cierto?
Y si iban de esa manera en una primaria que por ahí era complicado, como vos mismo decís, por una cuestión de que era hasta tercer grado, después lo habían sacado, pero a través del trabajo y de las costumbres y de la socialización con el vecino, se iba tejiendo también una conducta, una especie de rectitud hacia la vida, ¿no? De eso del trabajo, la conciencia del trabajo desde tan temprano, cuestiones que por ahí hoy uno no las ve tan arraigadas. Sí, yo digo por ahí en algunos versos que están impresos en el libro, que mi escuela fue un rancho pobre, en un campo desolado, donde a todo el alumnado no le sobraba ni un cobre. Allí siempre se buscaba primero la honestidad. Era un deber la verdad, aunque algunos la ignoraban, ¿no es cierto? Pero eso no es ningún verso, está escrito en verso, pero es la verdad. Las escuelas de campo enseñaban mucho la moral, la rectitud, también la familia, ¿no es cierto? Porque en las familias había una especie de patriarcado donde el padre manejaba bien la familia, donde se reunían para almorzar, para desayunar, para cenar, tenían que estar todos en la mesa sentados. Era una linda costumbre esa, muy buena. Virgilio, y respetos por la investidura del padre, por la familia en sí, ¿no? Esa es otra cosa que por ahí rescatás vos, como que ha habido modificaciones a ese tiempo, al tiempo que nos toca vivir hoy. Yo creo que sí. Si bien hoy no se le falta el respeto al padre tampoco, pero se trata otra relación más familiar. Yo creo que hay más amistad hoy con el padre. Nosotros prácticamente teníamos tanto respeto que se perdía un poco la amistad con el padre. Pero yo comprendo el porqué, porque había muchas necesidades, la economía era muy ajustada, el padre tenía que manejar todo por ahí para que no se les escapara nada y poder mantener la familia, porque eran familias numerosas, no bajaban de 8, 10, 12, 15 hijos. Entonces ahí había que manejar con mano dura todo, y se respetaba mucho, hasta había momentos que se respetaba demasiado, o se le imponía demasiado respeto. En la generación nuestra se perdió un poquito eso, se empezó a tener un poco más relación con el padre. Nosotros en mi familia propia no vivimos mucho eso, porque mi padre fue muy democrático y aceptó la discusión, aceptó todo sin peleas, sin nada. Nunca tuvimos una discusión tan dura como para pelearnos, pero sí aceptaba la discusión, ya fuera en el trabajo, en la política, en todo se aceptaba la discusión. Era un sistema muy democrático el que aplicaba mi padre. No sé si todas las familias lo hacían igual, ¿no es cierto? Un adelantado, me parece, en ese sentido, su padre. Sí, por ahí hay en el libro hay algunos escritos que yo encontré en su cuaderno de literatura cuando él murió, que yo ni sabía que escribía tan bien, y un poco eso fue lo que me inspiró a mí a escribir, porque él escribía muy bien, pero nunca publicó, lo escribía para él nada más. Y hay algunos pensamientos muy lindos que están escritos en el libro, hay 2 pensamientos, pero hay muchos en el libro, en el cuaderno de él. Era muy importante eso, porque había gente que, no sé si por temor, porque escribía mal, porque tenía muchas faltas de ortografía, nunca publicaron, o porque no tuvieron oportunidad, ¿no es cierto? Mi padre escribía pésimo en ortografía, en mal escritas las palabras. Yo cuando tuve que estudiarlo, los pensamientos, para descifrarlo, porque estaban con palabras mal escritas, pero lo que plasmé ahí es el pensamiento de él, y es lo que estaba escrito. Arregladas las palabras, pero no cambiadas. Arregladas porque por ahí las escribía mal. Virgilio, y esa disgregación que vos mismo decís, ese tipo de separación, gente que va abandonando su lugar hasta que vos terminás siendo el último en irte, ¿cómo se va sufriendo? ¿Con mucho dolor, con añoranza, con expectativa y entusiasmo por ese va? ¿O por ahí pesa más el decir, pucha, nos estamos quedando cada vez más solos? Sí, es doloroso, principalmente ahora, después que uno empieza a pensar el desarraigo que habrá tenido toda la gente y que tuvimos todos, ¿no es cierto? El colono de ese tiempo, que no era el dueño del campo, los campos eran casi siempre de grandes terratenientes, muy pocos tenían campo propio, y claro, se trabajaba, se le daba la parte al dueño del campo, con todos los gastos para el colono, y uno se iba arraigando en la tierra. Cuando le tocaba irse,
y era un dolor, lógico. No tanto el dolor de irse de un campo a otro, como sucedía antes, que eran medios nómadas y se iban de un campo, arrendaban un campo por 2 años, 3 años, y hacían un rancho, después tenían que levantar e irse a otro. Pero cuando vino la ley de desalojo, que la gente ya no se quedó más en el campo, que tuvo que irse a los centros poblados. ¿Por qué? Porque los tentó un poco la gran industrialización de las grandes ciudades, y los tentó y se fueron, y después tuvieron que vivir en barrios o en las villas por ahí porque no tuvieron otra, y el campo se fue quedando otra vez con los grandes terratenientes, con el campo otra vez, que ya había habido un problema cuando el grito de Alcorta, que yo eso no lo conocí, tengo la historia nomás, allá por los 1912, yo no existía, claro, en ese tiempo. Pero después volvió y hoy sigue con lo mismo. Hoy no ha quedado nadie en el campo. La zona nuestra era, como te decía recién, había una casa cada 500 metros, y hoy no sé, pero la zona nuestra tiene que ser una zona de unas 10.000 hectáreas, y yo no sé si hay 4 personas, yo creo que se pueden contar con los dedos las cuatro que viven en el campo. Se ha despoblado totalmente. Todo un poco por la desidia de los que nos gobiernan, a veces que no ponen el punto sobre la producción, porque le parece que la industrialización es lo primordial, y si se industrializa, pero no hay producción, no anda. Sí, también tiene, me parece, que ver con una cuestión de que mucha gente se va y se aglomera en las grandes urbes y empieza a abandonar. Hay tanto espacio para todos aquí en estas zonas, y uno ve a veces que hay hay millones de personas en un lugar muy chiquito. Tiene que ver también con por ahí el decir, bueno, me voy porque allá en Buenos Aires hay plata. Y es mentira, porque si estás preparado y sabés trabajar la tierra y se educó en esta parte y se puede hacer este tipo de trabajo, quizás por ahí quedándose se puede llegar a ser mejor que quizás estando en un ranchito en plena capital federal, ¿no? Sí, pero eso sucedió cuando el abandono que tuvieron los campos, porque vos en el campo podés tener todo tu capital, pero si no tenés la comodidad vivís mal. Y entonces voy a decir, teníamos electrificación, no tenemos caminos, hoy todavía no tenemos caminos en el campo, y cuando tenés que salir con un enfermo, con algún chico, por las necesidades mismas de lógica de la vida, y te encontrás con que tenés que salir a caballo o en carro, aún teniendo un buen vehículo, porque los caminos no te dan, y la gente empieza a pensar en que en una villa están sobre asfalto, con luz o colgados de la luz, y están toda la gente que lo ayuda porque están aglomerados, y viven mejor a veces que en el campo. Ese fue el gran problema, que no hubo política para que la gente se arraigue en el campo y se quede. El departamento de Gualeguaychú, por ejemplo, fue el último departamento de la provincia que yo, por lo menos los departamentos fértiles que tiene la provincia, el último que tuvo electrificación. Yo soy uno de los que me vine del campo porque estaba cansado de hacerme todo por mi cuenta. No teníamos camino, no teníamos electrificación, todo había que hacerlo a fuerza de pulmón. Yo vine acá, a La Roca, por ejemplo, y me conecté a la luz y no me costó ni un peso. Y el día que hicieron la electrificación, que yo me había venido del campo, quise conectarlo y me salió 1.000 pesos para conectarme. El campo está sacrificado con todas esas cosas. Vos venís acá y te conectás y listo, y pagás lo que tenés que pagar. Y yo tuve que hacerme la línea y pagar 1.000 pesos en ese momento, no sé hoy lo que saldrá. Por eso todas esas cosas uno lo lleva lo va alejando del campo, sí.